Dice la palabra del Señor así: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Alabado Dios. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino. Usted es el privilegiado en esta noche para predicar. Sí. Usted es el privilegiado. Le vamos a estar leyendo en el libro de Jonás. Por favor, vaya conmigo al libro de Jonás. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios allí. Vamos a estar mirando qué hizo Dios con este varón. Gloria a Dios. En aquellos tiempos había bastante escasez de varones que predicaran la palabra de Dios, y Dios levantaba profetas. Muchas veces quizás no eran varones que eran quizás muy preparados para predicar, pero Dios los usaba, porque era necesario que la palabra se predicara. Así es que algunas veces nosotros de la misma manera tenemos que estar preparados, porque el Señor así quiere que estemos listos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así, Jonás capítulo 1 y su versículo 1. Gloria al Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gloria al Señor. Estamos observando que Nínive era una ciudad bastante lejos de la tierra de Israel. Estaba bastante retirado. Pero Dios estaba llamando a Jonás que llevara la palabra a ese lugar. Había una gran necesidad. Nínive era una ciudad bastante grande, que era bastante problemática, no se llevaban bien con el pueblo de Dios, tenían muchos problemas, y Nínive era la ciudad donde menos quería ir Jonás. Así es que muchas veces el hombre hace planes, pero Dios tiene otros planes. La palabra de Dios nos enseña que Jonás, cuando supo que Dios lo estaba enviando a Nínive, él dijo: yo no voy a ir a esa ciudad, porque con ellos no lo llevamos bien. Ellos son pecadores, son asesinos, son crueles, y no se llevaban bien con los judíos, con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel. Entonces vino Jonás, y queriendo escapar de la presencia de Dios, dice que tomó una barca. Y yo creo que Jonás había pensado que se iba para allá por las tierras de España, que es hoy en día. Estamos hablando de Tarsis. Dijo: por allá me va a ir mejor. Pero las cosas no son así. Dios había preparado algo diferente, y Jonás no podía escapar de la presencia de Dios. La palabra de Dios los dice en el libro de Advilla. Si no estoy muy Advilla, algo así, el libro. Dice: si a las estrellas te remontares y allí pusieres tu nido, de allá te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. O sea que Jonás no podía escapar de la presencia de Dios por ningún motivo. Dios había puesto los ojos en esa ciudad pecadora, una ciudad que no se llevaba bien con el pueblo de Dios, pero Dios los ama a todos. Dios está dispuesto a traer para cada uno de nosotros el amor de Él. Y esta ciudad no estaba lejos de alcanzar una bendición de Dios. Hoy voy a hablar del avivamiento más grande de la historia. No he encontrado en la Biblia un avivamiento más grande el que sucedió en Nínive. Sabemos perfectamente que cuando Pedro predicaba la palabra de Dios, dice que en el primer mensaje que Pedro soltó, dice que fueron muchos que vinieron a los pies de Cristo.
aceptando al Señor Jesucristo, apartándose del pecado, dejando las cosas del mundo y buscando las cosas de Dios. Pero Jonás estaba siendo preparado para llevar el mensaje, el más grande de la historia. La palabra de Dios nos enseña que era una ciudad muy grande, que había más de 120,000 personas, si no me equivoco, no estaba muy listo, pastor. Es una ciudad grande. Dios quería hacer algo con ellos. Dios le estaba dando una oportunidad a esta ciudad, que se arrepintiera de sus pecados y se apartara de los malos caminos. Mas sin embargo, Dios los da 1 y 2 y 3 oportunidades. Ya había dado a esta nación señales que venía castigo para ellos. Dios ya se los había advertido. Mas sin embargo eran una gente pecadora que no querían buscar de Dios. Pero mientras que Jonás quería escapar de la presencia de Dios, mientras que Jonás quería huir de la presencia de Dios, Dios no estaba dispuesto a seguir lo que Jonás estaba planeando. Y podemos darnos cuenta de lo que sucede, que mientras que el barco se iba alejando de la tierra, Dios prepara una tremenda tormenta. Dice que empezó a sacudir aquella barca, que los marineros que iban dentro de ella ya no encontraban la solución ni la salida. Dice que la barca casi se daba vuelta y ellos estaban tirando todas las cosas para poder liberar el peso y poder salvarse. Pero entre más tiraban cosas de la barca se sacudía más y más y más. A modo que llegó la palabra del Señor a uno de ellos, y mirando cada uno dijo: ¿quién de todos trae la mala suerte o ha pecado? Porque esto que está pasando nunca había sucedido. Los marineros estaban confundidos, no podían entender. Pero dice que bajando miraron a Jonás, que este varón no le hacía ni cosquilla aquello lo que estaba sucediendo. No le hacía nada, no tenía temor. Él sabía, este es Dios. Pero no tenía miedo. Dice que cuando lo miraron dijeron: ¿qué haces allí, dormilón? Levántate. ¿Quién eres tú y de dónde vienes? Dice que Jonás se levanta y le dice: soy hebreo y soy hijo de Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar también. Como quien dice: yo no tengo miedo de lo que está pasando. Pero aquellos hombres temblaban. Dice que cada uno clamaba a su Dios y ningún Dios respondía. Cada uno clamaba y no podía recibir respuesta, porque no hay otro Dios. No existe otro Dios que pueda dar respuesta. Solamente el Dios verdadero, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que le habló a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive donde yo te estoy mandando. No existe otro Dios. Jonás se da cuenta que Dios estaba haciendo todo esto y le dice: si se quieren salvar, si quieren vivir, láncenme al mar. Y se darán cuenta que el mar habrá bonanza y ustedes se salvarán. Pero aquellos hombres tenían temor. Aquellos hombres no se atrevían a tirar a Jonás porque tenían miedo. Ya habían escuchado que el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, estaba haciendo esto, porque el Dios de ellos no respondía. El Dios de aquellos hombres no tenía palabra ni respuesta para ellos. Pero Jonás les estaba declarando: el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, ese es el Dios verdadero, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios a quien yo sirvo. Entonces aquellos hombres, no puedo yo imaginarme que quizás miraron al cielo y dijeron: Señor de Jonás, perdónalos. Pero nosotros no vamos a morir por este hombre. Y dice que lo lanzaron al mar. Y entonces el mar, que estaba embravecido, comenzó a calmarse y empezó a verse bonanza. Había paz. Dice un canto: paz en la tormenta. El varón lo canta, un canto bonito.
Y entonces comenzaron a decir, este Dios de Jonás es el Dios verdadero. A modo que aquellos hombres creyeron en el Dios de Jonás y lo reconocieron como su Dios y como su Salvador. Mientras que Jonás pasaba una tremenda prueba dentro de aquel pez que se lo había tragado. Pero dentro de aquel pez clamaba el Señor y decía, Señor, perdóname. Yo puedo imaginarme que Jonás le decía, Señor, sácame de aquí, de este pez. Dame una segunda oportunidad como la que le estás dando a Nínive. Si le estás dando una oportunidad a Nínive, me la vas a dar a mí, porque eres bueno, eres justo. Entonces aquel pez se aproxima a la orilla del mar y dice que Jonás vuelve nuevamente. Yo puedo imaginarme que Jonás salió con frío, medio mojado de aquel pez. Pero esta vez decidido a llevar la palabra de Dios donde el Señor lo había mandado. Me gusta cuando el Señor lo llama por segunda vez a Jonás. Y esta vez casi le dice lo mismo, pero cambia un poquito el mensaje que Dios le está dando a Jonás. Vamos a verlo, lo que dice. Si me puede ayudar, cuando por segunda vez Dios le habla a Jonás. Gloria al Señor. Vemos un pequeño cambio que Dios hace ahí. Porque la primera vez le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero yo quiero que miremos capítulo 3, correcto, y vamos a ver cómo Dios cambia un poquito el mensaje por segunda vez a Jonás y le dice estas palabras. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella. El mensaje, oiga, aquí es donde cambia. Aquí es donde cambia. El mensaje dice que yo te daré. ¿Cuál era el mensaje que Dios le estaba dando a Jonás para este pueblo? Dios le estaba diciendo, Jonás, ve y predícale a esta gran nación. Yo sé que es un lugar donde tú no quieres ir, pero también son mis hijos, yo los hice con mis manos. Y si ellos escuchan mi voz, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Así es que dice que Jonás llega, camino de 3 días y entra a la ciudad y comienza el primer mensaje. Yo puedo imaginarme que Jonás entra a aquella gran ciudad, cuando miraba a los hombres de la ciudad, unos hombres que eran duros, que eran asesinos, un pueblo que no se llevaba bien. Mas sin embargo Jonás no tuvo temor y comienza a predicar dentro de aquella gran ciudad. Y les decía, así ha dicho Jehová el Señor, arrepentidos y convertidos a mí, porque de aquí a 40 días, si no estoy mal, Dios castigará a esta nación, esta tierra. Pero Dios quiere darles una oportunidad para que ustedes reconozcan al Dios verdadero, aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que me sacó del pez, el Dios que me ha dado una segunda oportunidad para que yo venga a predicar la palabra aquí. Dice que Jonás predicaba la palabra del Señor entrando a aquella gran ciudad y los hombres y mujeres, niños escuchaban la palabra de Dios. Muchos de ellos no habían escuchado. Muchos de ellos sabían de Dios, pero no había quien tuviera el valor de llegar a predicar en esa gran nación. Pero Dios, sabiendo perfectamente, conociendo los corazones de ellos, le lleva la palabra y les dice, si ustedes se arrepintieren de sus malos caminos, si ustedes se volvieran de la rapiña, si ustedes dejaren el odio, la envidia y se apartaren de todas esas cosas que no le agradan a Dios, entonces Dios se volverá a ustedes y sanará vuestra tierra.
aquellos hombres escuchaban la palabra de Jonás cuando predicaba. Mas sin embargo, muchos de ellos dice que comenzaron a regar aquella palabra que Jonás había predicado, a modo que este mensaje llegó hasta el rey. Y cuando el rey escuchó que un varón llamado Jonás había llevado la palabra de Dios, no dudó. Y dice que llamó a todo el pueblo y pidió que se pusieran todos, hombres, mujeres, niños, ovejas, bestias, todos en ayuno. Cuando dijo el varón en ayuno, me acordé que Dios había dado esta palabra a Jonás, que si este pueblo se humillaba, si este pueblo le buscaba de corazón y doblaban sus rodillas y se apartaban de los malos caminos, entonces Dios le daría la victoria. Dios sanaría su tierra y sería un pueblo justo y decente. Mas sin embargo, otros que vivían lejos de las ciudades todavía no recibían el mensaje. Pero la palabra de Dios se fue regando, a modo que todos llegaron a escuchar el mensaje del rey y fueron obedientes. Y se pusieron todos en oración, pero el rey les dijo: si todos los volvemos de los malos caminos, quizás Dios se arrepentirá del mal que tiene para nosotros y los perdone y no muramos. Y el pueblo escuchó. Allí Jonás predica en camino de 3 días el mensaje más grande, el mensaje más grande en aquellos tiempos, el avivamiento más grande de la historia. Porque en ninguna parte en la Biblia he encontrado que otra ciudad tan grande como era Nínive se haya entregado por completo. Yo sé que Dios ha hecho grandes cosas, así como el mensaje de Pedro, como muchos mensajes que fueron predicados, que muchos venían a los pies del Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista predicaba y los llamaba y les decía: ¿quién les enseñó a ustedes, generación de víboras, a escapar de la ira venidera? Pero muchos conocían que la palabra había llegado, que aquel varón venía de Dios, porque no podía alguien hablar de Dios y que tocara los corazones si no era enviado por él, si no era enviado por el Señor. Todos habían creído. Así aquella gran ciudad Nínive, todos se entregaron, todos obedecieron la palabra de Dios y Dios sanó su tierra, su corazón, sanó el pueblo, no murió ninguno, Dios los perdonó. Hoy en día, de la misma manera que Dios perdona a aquella gran nación que eran pecadores, así Dios tiene perdón para cada uno de nosotros. Porque nosotros no somos perfectos, nosotros fallamos, nosotros cometemos errores. Pero el Señor dice que 7 veces cae el justo, pero Dios lo vuelve a levantar. Si pecamos, dice que abogado tenemos. O sea, el Señor, Dios los ha dejado todos, para que ninguno se equivoque, para que ninguno caiga, sino que se levante, si es que ha cometido errores. Muchos los podemos equivocar, pero Dios está allí para darnos una oportunidad a cada uno de nosotros. Aquella gran nación llegó a ser una ciudad bella, hermosa. Dice que Nínive era una ciudad hermosa. Cerca de ella pasaba aquel hermoso río que todavía existe. Creo que es el río Éufrates. Pasaba muy cerca de ellos. Si usted mira el mapa, está muy lejos de Israel. Bastante lejos. Tenía que cruzar todo el desierto.
Pero hasta allá Dios estaba mandando palabra para ellos. Hasta allá Dios estaba mandando salvación para ellos. Porque Dios los ama a todos. Así como sacó a Abraham de aquel lugar, decía Ur de los Caldeos, muy lejos todavía. Cuando lo saca de ese lugar le dice: levántate y vete de tu parentela y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Si usted mira el mapa puede decir: ¿por qué Dios Ur de los Caldeos en este lugar? ¿Por qué no lo envió a esta dirección a Israel? ¿Por qué lo envió para allá y de aquí lo pasa para acá? ¿Por qué? Porque lo estaban mandando por la tierra que fluye leche y miel. Allí pasaba el río Éufrates, allí habían ciudades, allí había mucho que comer y para este lado era un desierto. O sea que Dios no se equivoca. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe perfectamente, querido hermano. Muchas veces nosotros nos pasan cosas, a mí me pasan cosas, pero después yo reflexiono y digo: por algo, Señor, lo hiciste. El día de ayer fue un día largo para mí. Ayer trabajé para Las Vegas, Nevada. Un día muy largo. Tuve muchos problemas en el camino. De regreso, mirando el reloj, dije yo: todavía tengo 5 horas para regresar. Estaba en el sur de Las Vegas. Cuando dentro al Freeway 15, el tráfico estaba parado. Toda la gente que había ido a pasar el fin de semana a recibir el año nuevo en Las Vegas venía de camino. Y el tráfico estaba a vuelta de rueda. Yo venía cansado. Ese día había comenzado mi día a las 2:45 de la mañana, había levantado en casa. O sea que para mí ya andaba muy cansado. Y venía diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué este día? ¿Por qué me pasa esto? Pero conforme venía avanzando, me venía dando cuenta que en el camino había muchos accidentes. Otros por allá, otros por acá. Y dice: es por esto. Pasaba uno, adelante otro. Antes de llegar a la compañía de la ciudad de industria, otra vez el tráfico. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me fui por el otro lado? Siempre yo en mi mente: ¿por qué no me fui allá? ¿Por qué he caído aquí otra vez? Y cuando paso por ahí voy viendo 5 carros. Uno se había dado vuelta. Y otro digo: Señor, quizás si yo hubiera venido antes y hubiera pasado por aquí 1 hora antes, quizás yo hubiera estado envuelto en este lugar. Pero tú conoces el plan. Quizás por eso me atrasé. Quizás por eso no llegué en ese momento aquí, porque tú me apartaste. Dios conoce las cosas. Dios sabe lo que hace, queridos hermanos, queridos amigos. Esta ciudad fue perdonada. Lamentablemente, unos 150 años después, una nueva generación se había olvidado de lo que Dios había hecho. Y esta nación fue castigada duramente porque no guardaron aquel secreto, no guardaron aquello que Dios les había dado a sus padres, sino que se fueron por caminos torcidos. Ellos se creían fuerte y valiente, pero Dios los destruyó. Uno de los ríos rebalsó fuertemente, que tumbó parte del muro y rompió los muros que para ellos eran muros seguros, que no pasaría nada. Dios después castiga a esta ciudad por la desobediencia. Así es que, hermanos, nosotros que conocemos del Señor, nosotros que hemos sido lavados con su sangre, no cometamos esos errores, sino que sigamos cada día buscando de Él, acercándolos a Él, a modo de que Dios sane nuestra tierra, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, que esté siempre. Que Dios sea el centro de nuestras vidas, que Dios sea el centro siempre. Queridos hermanos, el Señor está para bendecirlos si nosotros le buscamos. Si nosotros no los apartamos de Él,
Si nosotros creemos en Él, Él está ahí. Él tiene muchas bendiciones, pero tenemos que buscarlas. Tenemos que buscarlas. Y entonces cambiará nuestro pensamiento hacia con Él. Buscándole de Él todos los días. Aunque vengan cosas difíciles, entre viento y marea, tenemos que seguir hacia adelante. Gracias a Dios, gracias que Él los ha permitido estar aquí.